Bien, buenas tardes o lo que sea. No sé a qué hora estén viendo esto. Les mando este pequeño video para avisarles. Voy a darles el curso de Gobierno y Administración Pública de agosto-diciembre y con tiempo, desde ahora, les estoy enviando el texto, uno de los textos de lectura. Quiero que lo lean antes de agosto. Entonces tienen todo lo que es junio, todo julio y los primeros 10 días de agosto para que lean el libro que les voy a mandar. Es un libro de mi autoría que acabo de terminar. Entonces quiero que lo lean para antes de iniciar el curso, como antecedente al curso. Eh, Ahorita les voy a explicar un poquito de qué consiste el texto, pero ya conforme lo lean, pues se van a dar cuenta bien, ¿no? Pero para que no vayan perdidos. Es un texto que se llama eh, Política Pública desde el modelo de pensamiento complejo. Y el problema práctico que guía el curso, o el problema práctico que está pensando el libro, es el tema de la persistencia de los problemas públicos. Sobre ese punto de partida, que es ese problema práctico, se van a encontrar en el libro en algún momento de su lectura el contexto de toda una década donde analizamos algunos o revisamos algunos indicadores sobre pobreza, empleo precario, etcétera, movilidad, tal. El indicador más revelador es el de movilidad social, ya les explicaré por qué razón. Y lo cual implica que ante este problema práctico se impone la exigencia de revisar, pero a fondo, el tema del modelo de política pública. Entonces, eso es lo que hacemos, una revisión a fondo del problema que va a estar creando la persistencia de los problemas públicos. Si el problema público persiste, pues significa que no hay efectividad. Entonces, vemos en el texto, van a ver dos ejemplos de política pública, ¿no? De política de desarrollo social y de seguridad. La de desarrollo social un poquito más explicada, la de seguridad de manera mucho más puntual. Y vamos a ver algunos de los rasgos que tienen estas y por los cuales le damos seguimiento al problema de su falta de efectividad, ¿no? El tema de la centralización, el tema de la regresividad hacendaria, las múltiples fragmentaciones, en el caso de la política de desarrollo social, la fragmentación del régimen de bienestar, la fragmentación institucional, territorial, y luego las consecuentes pulverizaciones presupuestales que eso genera, los diseños sin teoría causal y sin teoría de cambio, la política pública como parte del problema y no como parte de la solución. Esto es el esquema de reproducción dentro del esquema de reproducción del problema está la acción del Estado y muchas de ellas políticas, algunas de ellas con resultados pero sin impactos. Entonces el asunto de tener este fenómeno extrañísimo, de tener políticas con resultados pero sin impactos, pues implica justamente revisar todo el tema de la racionalidad sobre la cual está sentada la política pública. Y uno de los elementos esenciales de la claridad del problema es tener claridad de la inefectividad del Estado. Y para entender la inefectividad del Estado,
hay que entender la crisis de estatalidad, entonces cómo se van horadando los monopolios estatales, esto es aquello que hace que el Estado sea Estado, ¿no? El tema de los monopolios, no solo de la fuerza el ejercicio de la fuerza legítima que dice Weber, sino el tema de la hacienda pública, la administración de justicia, la generación de impuestos, la construcción de leyes, etcétera. Todos esos son monopolios del Estado. Entonces hay un Estado horadado y entender que este Estado horadado se generó sobre todo por un proceso de globalización, que es la mecánica de la acumulación para recuperar la tasa de ganancia del capital, y eso genera en los estados-nación la horadación del Estado y la construcción del Estado mínimo y la pretensión de mercados eficientes. Esto es la idea de la autorregulación de mercados. Bueno, pues eso va a generar una racionalidad de la acción política mundial que va a construir una sustancialización o fetichismo de los factores de reproducción del capital, y un fenómeno muy interesante que uno de los autores que ahí menciono analiza, que es el tema del desarraigo de la economía, que luego vamos a ver cómo eso mismo se manifiesta en la administración pública, el fenómeno del desarraigo en la administración pública. La racionalidad de esta acción política la vemos fundada en epistemologías lineales, ¿no? Todo el tema de la economía neoclásica está sentada sobre el individualismo metodológico, y ahí lo explicamos cuál es el fundamento de la racionalidad sobre la cual actúa esta política que construye la inefectividad del Estado. Entonces, la racionalidad nos tiene que llevar al fondo, a su propio fundamento, que es el análisis de la relación entre lógica y ontología. Entonces nos metemos hasta allá. Es muy importante meterse hasta la raíz para ir entendiendo bien cómo es que esto se produce y en qué momento estamos, y por qué la hipótesis de que una racionalidad fundada en pensamiento complejo puede tener mejores resultados en el terreno de la efectividad. Entonces, revisamos el tema de la crisis de la metafísica, la construcción, la génesis del pensamiento lineal, que luego son los que fundan este tipo de racionalidad. Es el que funda, son lógicas que fundan el diseño de política pública que han fracasado y construyen la inefectividad del Estado. Entonces tenemos que repensar tenemos que repensar la raíz, esto es, tenemos que repensar la relación entre lógica y ontología, sobre la cual vamos a fundar la nueva racionalidad. Y para ello, pues hacemos una revisión fundamental sobre cómo se originó y cómo se estructura el pensamiento metafísico, o sea, el pensamiento lineal, sobre qué base, bajo qué nuevos supuestos puede emerger una racionalidad de la realidad efectiva, y cómo pensar un modelo de política pública desde el pensamiento de la realidad efectiva, ¿no? El pensamiento complejo. Y al momento de hacer la revisión de estos nuevos fundamentos, nos vamos hasta el fondo, y eso lo van a encontrar en la parte inicial del texto, en lo que está como marco teórico, el tema de la eternidad del mundo, la idea de creación, Occidente como una civilización hidaltérica. Ahí explicamos qué significa eso. Y finalmente vemos cómo se construye la dominancia y la hegemonía de la idea de realidad como sustancia,
y luego la lógica de la substancia que construye la racionalidad lineal. Y entonces vemos cuál es la alternativa la buscamos, analizamos dos autores fundamentalmente, Zubiri, La realidad como estructura, que va a ser alternativa a entender la realidad como sustancia, y la realidad como organización en Edgar Morin. Y luego las diferentes lógicas y las diversas racionalidades que se desprenden de aquí, ¿no?, de este fundamento. Después toda esta discusión epistemológica la vamos a introducir al tema de un modelo de política pública. Entonces, cómo introducir la epistemología del pensamiento complejo con sus nuevas lógicas en un modelo de política pública. Pero para eso necesitamos saber cómo se construye un modelo de política pública. Entonces hacemos en el libro una deducción de las categorías que construyen un modelo de política pública. Partiendo del concepto de política pública hacemos la deducción. Y ahí el resultado final de esa discusión es que las categorías que constituyen toda política pública, entonces un modelo como tal es un modelo de desarrollo, tipos de Estado, una propuesta de estructura de administración pública y una estrategia de atención del problema público. Serían las 4 categorías que constituyen un modelo de política pública. Entonces, van a ver ahí cómo en estas categorías ya podemos comparar modelos, ¿no? Entonces vemos el modelo fundado en pensamiento lineal y un modelo fundado en pensamiento complejo. ¿Qué conceptos y componentes lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, el modelo de desarrollo en pensamiento lineal van a pensar el desarrollo como crecimiento económico, y el desarrollo pensado desde el pensamiento complejo, vamos a entender el desarrollo como cohesión social. Y aquí es una etapa de transición entre la idea de desarrollo como crecimiento económico a la idea de cohesión. Está la idea de capability, de ser, ¿no?, de lo que se llamó luego pensamiento, desarrollo humano. Luego tipo de Estado, ¿no? Pensamiento lineal construye toda esta idea del Estado desde el justnaturalismo, la idea de contrato, y construye estados regresivos. Para el pensamiento complejo vamos a entender el Estado como un proceso de hegemonía y un Estado relacional que construye un Estado progresivo. Ahí lo vamos explicando en qué consiste todo esto. La estructura de la administración pública, ¿no? El pensamiento lineal construye administración jerárquico tradicional, gerencial, los ámbitos diferentes de las ortodoxias que tenemos, y vamos a tener el tema de nueva gobernanza, insuficiencia y efectividad en el caso del pensamiento de corte más complejo. Las estrategias de atención al problema público fundamentalmente son estos 2 grandes brazos que tradicionalmente ha tenido la teoría de la política pública, es el racionalismo y el incrementalismo, y vemos que el pensamiento complejo construiría un modelo más bien basado sobre la noción de constelación y sobre la construcción de una teoría del cambio directivo. Todo eso pues lo vamos a encontrar, y finalmente pues un modelo de pensamiento complejo sería esta constitución del desarrollo como cohesión, el Estado como hegemonía, un Estado relacional, una administración pública basado sobre el problema de la insuficiencia, conocido como gobernabilidad democrática o nueva gobernanza, y la idea de organizar y el diseño, la construcción de diseño de política sobre la noción de constelación y la teoría del cambio directivo, ¿no? Bien, pues básicamente esos son los elementos.
lo van a encontrar en el índice con un orden específico, no con el orden que lo he presentado. Entonces les pido por favor que lean el libro de aquí al 10 de agosto. Hoy es 14 de junio, es un tiempo bastante amplio que tienen para leer ese libro. Y sobre ese punto de partida iniciamos el curso y durante la cursada vamos a estar leyendo lecturas de autores directos, ¿no? Pero sobre este marco de comprensión. Entonces, bueno, pues es todo y ánimo. Y esperemos tener un curso nutritivo y que trabajemos contentos. Gracias.